Va a hacer una correcta anamnesis y un exhaustivo examen físico, ¿no? En cuanto a las pruebas de imágenes, tenemos una variedad bastante amplia. Desde anteriormente, o lo que tenemos en sala de operaciones, que es fluoroscopía, la placa radiográfica convencional o la placa digital, ¿no es cierto? La foto Röntgen, que ya no se utiliza, anteriormente se utilizaba, que tenía el tamaño de una plaquita de X, tamaño de un casino, de naipe, ¿cierto? La ultrasonografía, que se utiliza bastante, y ha demostrado que tiene una sensibilidad bastante amplia a nivel torácico. El EBUS, o la ultrasonografía endobronquial, mediante broncoscopía, que lastimosamente todavía no la tenemos en nuestra región, pero en Lima ya hay instituciones que cuentan con EBUS. La tomografía axial computada, la tomografía normal, la tomografía helicoidal multicorte, el PET-CT o la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética y la gammagrafía, sobre todo para identificar nódulos fríos y calientes cuando estamos en sospecha de neoplasia pulmonar. Son las diferentes pruebas radiológicas que contamos y que nos ayudan definitivamente a llegar a un diagnóstico. Entonces, ¿qué logramos con la radiografía de tórax? Básicamente nos ayuda a descartar mediante esta proyección imagenológica patología pulmonar. ¿Es importante correlacionar la imagen con la clínica? Definitivamente, como reitero, es una prueba complementaria. La lectura de la radiografía de tórax debe hacerse de un modo sistemático, eso es lo ideal, empezar en orden, para evitar sesgos en la interpretación. Eso siempre lo hacemos en las clases de práctica, ¿no? Les hago leer algunas placas y la mayoría de ustedes, si bien deduzco que ya son expertos radiólogos, porque ya han probado radiología, ¿no es cierto? Pero siempre hay algunos vacíos que es importante ordenar. Por eso que el tema de la lectura debe ser sistemática. Pensando siempre en la composición primero anatómica del tórax, la transposición de la imagen anatómica a una placa radiográfica para ver las diferentes estructuras. ¿Okay? Entonces, este es un diagrama específico donde nos ayuda a valorar la técnica. ¿En qué sentido? El número no me sirve mucho. Ahora sí. Tiene que estar los dos campos pulmonares en la placa de tórax. Tiene que visualizarse bien los ángulos costofrénicos, que es muy importante, tanto de estructuras superiores, inferiores, mediastino y silueta cardíaca. Eso debe estar en una placa para indicar que está correctamente hecha desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Porque muchas veces tenemos placas en las cuales no hay todas estas estructuras y es nuestra responsabilidad y nuestra decisión devolver la placa para que se vuelva a repetir, ¿no? Para tener una correcta interpretación. Entonces, el tórax tiene diferentes estructuras que las vamos a ir desarrollando. ¿Okay? ¿Qué se debe evitar al hacer radiografía de tórax? Evitar exámenes periódicos. Porque no olvidemos que si bien la radiación que se emite es baja, nos da o no es necesario hacer una exposición reiterada cuando no tenemos datos clínicos que lo meriten, salvo que estemos en casos puntuales, neoplásicos, por ejemplo, para hacer seguimiento y ver la evolución. Entonces es importante considerar que evitar dar exámenes periódicos cuando no hay datos clínicos específicos, ¿no? Previo al ingreso de instituciones, normalmente se pide ahora, medicina ocupacional ha ganado bastante protagonismo, en la actualidad este concepto podríamos ponerlo como controversial, ¿no? Porque normalmente en muchas instituciones se pide una placa de tórax dentro del examen médico. ¿Por qué? Porque el objetivo, al menos de nuestro país, es de descartar tuberculosis, ¿no? Dado que somos un país endémico. En estudios preparatorios, salvo que haya criterios clínicos que ameriten la sobreexposición radiológica, en cirugía cardiopulmonar o oncológica, y en mayores de 70 años, en lo posible se solicita o se pide evitar, ¿no?
¿Es el método de seguimiento de evolución de cáncer pulmonar? Definitivamente sí. ¿Okay? Dentro de la placa de rayos X tenemos que valorar 5 densidades, ¿no es cierto? Una densidad aire, que se va a manifestar con una imagen lúcida, oscura, ¿no es cierto? Negra. Una imagen grasa, que la vemos en los vasos sanguíneos, hilios. Una imagen o densidad, perdón, agua, radiopaca generalmente, blanca por así decirlo. Una densidad cálcica, que son las estructuras óseas, ¿no? Claramente distinguibles. Una densidad metal, que normalmente siempre va a estar en las placas cuando diferencia la proyección, diferencia la posición, y también la podemos encontrar con un redondo, con una moneda en todas las placas, o cuando tenemos el nombre impreso en la placa del paciente, que es una densidad mucho más radiopaca y clara. Ahí podemos valorar la densidad metal para con eso comparar si hubiese ese tipo de densidad en la placa radiográfica. Entonces es importante que ustedes en la placa radiográfica identifiquen estas 5 densidades que son las básicas. ¿Ok? Listo. Dale. Entonces, densidades de metal tienen el mismo color, por ejemplo, titanio, acero. Sí, las de metal sí, son radiopacas más claras y más marcadas. Ahí vamos a ver algunas, ¿ya? Entonces, repitiendo lo que he dicho anteriormente, la densidad aire la vemos en tráquea, bronquios principales y parénquima pulmonar. La densidad gas, lo he hecho al revés, la densidad gas, aire, tráquea, bronquios principales y parénquima pulmonar. La densidad grasa, planos faciales de la musculatura de la caja torácica. La densidad cálcica, esqueleto y estructura ósea básicamente. La densidad agua, imagen radiopaca, ¿no es cierto? Mediastino, arterias, venas pulmonares, vísceras, efusiones pleurales, lesiones sólidas y quísticas en el parénquima pulmonar. Y la densidad y cuerpos extraños, o grapas, o alguna densidad adicional, densidad metal. No son las 5 densidades que vemos en una placa de rayos. ¿Okay? En cuanto a las proyecciones, que es la segunda parte de la técnica, es importante identificar frente a qué proyección tenemos nuestra placa de rayos X. Cuando exploramos tórax, la mayoría de nuestras presentaciones o proyecciones que pedimos es la posterior-anterior. ¿Qué quiere decir? Que el cañón está a la espalda del paciente, ¿no es cierto? La distancia, si nos vamos a la técnica, debe estar entre 1.5 a 2 metros del cañón del paciente, ¿no es cierto? Entonces, el paciente debe estar en bipedestación y se pide que esté en inspiración máxima. La placa anteroposterior también puede ser en bipedestación, pero la mayoría de veces es en decúbito supino. El mediastino aparece con un ensanchamiento. Ojo, ¿cuánto es el ensanchamiento de una placa anteroposterior? De 15 al 20% de la silueta cardíaca. ¿Ok? La proyección lateral, que va a evaluar las anormalidades de los ángulos básicamente costofrénicos, cuando tenemos la sospecha de ocupación de este ángulo, presencia de líquido, ¿no? La presentación o proyección lordótica, anteriormente llamada la proyección del boxeador, porque esta nos servía para detectar masas en las zonas apicales, ¿no? El paciente separado con un boxeador, ¿no? sacando pecho y pectoral, para ejemplificar las zonas apicales de los pulmones. Y lógicamente una proyección en expiración, cuando queremos detectar patologías específicas como neumotórax, valorar si existe una obstrucción endobronquial, y para valorar los movimientos diafragmáticos, una proyección en expiración. Las más comunes que se utilizan, reitero, es la posterior-anterior. ¿Okay? Cada una tiene alguna particularidad anatómica, definitivamente que sí. Esta es una placa posterior-anterior. Vamos a recordar lo que ustedes ya hicieron en radiología. Esta placa nos va a ejemplificar varias estructuras. ¿Por qué identificamos que es una posterior-anterior? Por la disposición de las clavículas,
la presencia de cámara gástrica, este paciente está parado, la presencia de la tráquea y su bifurcación, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de las escápulas fuera del campo pulmonar, en ambos lados, la presencia de los ángulos, tanto cardiofrénicos como costofrénicos, ¿no? Y las estructuras que tenemos acá, bronquio derecho, bronquio izquierdo, botón aórtico, arteria pulmonar, que está más prominente cuando tenemos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y que aquejan de hipertensión pulmonar, la vena cava superior, la aurícula derecha, la vena cava inferior, el ventrículo izquierdo, el diafragma derecho, el diafragma izquierdo. Entonces, estas estructuras anatómicamente están ahí. Entonces, en la cabecita, espacialmente, ustedes tienen que diferenciar que estas estructuras están ahí. Lógicamente que si se manifiestan más prominentemente, podríamos estar frente a patologías generalmente de mediastino, ¿no? Esta es una placa normal, como ustedes pueden ver. Y los puntos y reparos anatómicos para descartar o para decir que es una PA, básicamente es disposición de clavícula, tráquea, presencia de cámara gástrica, que no la tenemos en una P, que normalmente el paciente está en sedación, ¿no? Echado, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a hacer una lectura, debemos leerla de forma sistemática, dijimos, ¿verdad? Valorar la proyección o incidencia del rayo, valorar si está bien inspirada o no, es muy importante. En tercera oportunidad vemos la rotación, si está rotada o lateralizada o centrada, vemos la penetración, vemos la mutación. Esto en cuanto a la lectura de la técnica. Si nos vamos a la lectura de la placa en sí, tenemos que valorar primero la incidencia o proyección, la inspiración, si está bien inspirada o no, la rotación, ahí nos vamos a entrar a continente, lo de afuera, y de ahí recién entramos a contenido para la lectura en sí. Estos son los criterios de la técnica de la placa. ¿Ok? Entonces, ¿qué factores es importante considerar? Lo que se mencionaba, ¿no? Posición, técnica, dirección, si está rotado o centrada, o lateralizada, etc. Acá hay dos placas claramente identificadas. Como podemos ver, es la misma persona, por este caso. Hay una posterior anterior y una antero posterior. Fíjense la magnificación de la silueta cardíaca. Había manifestado que hay un agrandamiento a la silueta de ¿cuánto? 15 a 20%, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo en la placa, ¿no es cierto? Entonces, es importante definir, ya hemos identificado la proyección, y luego nos vamos a la inspiración. Si esta placa está bien inspirada o no está bien inspirada. Para hablar que una placa está bien inspirada, debemos contar aproximadamente, o debe haber, 8 a 10 arcos intercostales posteriores. Acá tengo una mejor, me parece. Tengo, los arcos posteriores son los arcos costales que son convexos hacia arriba, ¿ok? Entonces, vemos claramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales. 8 a 10 posteriores y 6 a 8 anteriores. Los anteriores son los que son convexos hacia abajo, ¿ok? Nunca se olviden de eso. Vamos. Esta es una placa como la anterior, donde ejemplifico que espacialmente deben identificar estas estructuras dentro de la placa de rayos X. Muchas veces no podemos diferenciarlas unas de otras, claramente es eso viable por las limitaciones propias de la placa de rayos X, pero todas estas estructuras están, ¿no? Como lo mencioné en la anterior diapositiva, ¿no? La vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, en la parte izquierda vemos la arteria subclaviana izquierda pegada de mediastino, el botón aórtico, que es el que más lo podemos diferenciar, sobre todo en pacientes gerontes, ¿no? El bronquio izquierdo, bronquio derecho, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, los diafragmas y los ángulos tanto cardiofrénicos como costofrénicos, ¿no? Ahí es importante
importante que ustedes espacialmente sepan que estas estructuras sí o sí están en la radiografía. Esa es la técnica de una PA, ¿no? El paciente está mirando hacia el exterior, el cañón, el rayo entra por la parte posterior. Esa sería una anteroposterior, por eso es importante la magnificación, para que ustedes puedan identificar, y las estructuras que hemos mencionado. Acá vemos claramente cómo se horizontalizan los arcos en comparación de la B que habíamos visto en la póstero anterior, ¿no es cierto? Entonces, hay un agrandamiento, esta misma placa que vimos anteriormente, ¿okay? Y lógicamente los espacios también disminuyen. ¿Por qué es importante que el paciente tenga una buena inspiración? Porque ahí nos va, o nos pudiese condicionar de que tengamos una mala interpretación, porque pudiese haber un agrandamiento de las estructuras, ¿no? Por eso es importante diferenciar si está bien inspirado o no está bien inspirado. Una tercera parte de la lectura de tórax es la rotación, lateralización o si la placa está centrada o no. Y para ello es importante diferenciar algunas estructuras puntuales. La columna vertebral va a ser la primera guía, la sombra traqueal, que es esta imagen radiolúcida, ¿no? De densidad aire, ¿no es cierto? A gas, ¿no es cierto? Y algo que es muy importante en ello son las apófisis espinosas de todas las vértebras, que deben ser equidistantes a las cabezas de las clavículas. Entonces, ese es un detalle importante para evaluar si está rotada o centrada. Entonces, ahí tenemos diferentes placas que, si las analizamos más específicamente, podemos ver que sí hay cierta lateralización. Esta hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Porque se está acercando más. Entonces vamos a ver otra plaquita que nos va a servir. Esta es otra placa, es una posterior anterior que vimos anteriormente, con todas las estructuras. Ya no tiene las siglas que había, ¿no? Entonces, ¿qué cosa había acá, muchachos? ¿Se acuerdan acá? ¿Qué era esto? Esta de acá, ¿qué cosa era? Por acá que estaba cruzando. Tiene una densidad gas, ¿no? Grasa, yo diría, ¿no? Grasa. No la columna, la que está al costado. ¿Qué está bajando? La vena cava superior estaba ahí, ¿no? ¿Esta de acá qué era? ¿Qué es esto? El botón aórtico. Acá se ve más prominente esta estructura. ¿Qué es esto? ¿Perdón? Diga, con confianza, no tenga miedo. La arteria pulmonar, ¿no es cierto? La pulmonar. Esta de acá, ventrículo izquierdo. Este de acá, ventrículo derecho, ¿no es cierto? Este ángulo, ¿cómo se llama? Sombrero izquierdo. Este de acá, este angulito, ángulo diafragmático derecho, ¿no? Este es un paciente, lo podemos evaluar. A grosso modo, hay cierta amplitud de espacios intercostales, hay cierta horizontalización de arcos y pareciera un corazón en gota, ¿no? ¿No es cierto? Pareciera, ¿no? Lógicamente que es una prueba complementaria, la placa que hay que corroborar con la clínica, lógicamente. Podría ser un éxito. Okay. Una incidencia anteroposterior, miren cómo se magnifica. Y lógicamente acá podemos ver que es un neonato, ¿no? Un bebito, están jalando los brazos, están sujetando los brazos. Y vemos cómo se magnifica. Lógicamente no nos da mucha información en realidad, pero cómo se amplifica la silueta cardíaca, sobre todo en esta incidencia, ¿no? Entonces, en esta placa eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Cómo cambia la variación en cuanto a las densidades, la posición y la incidencia. La placa lateral nos sirve, como hemos mencionado, para generalmente evaluar ocupación, ya sea tumoral, una estructura sólida, o líquida. Entonces, tanto la placa de proyección lateral, tanto derecha e izquierda, tienen una particularidad. La derecha, generalmente van a tener los hemidiafragmas superpuestos, o sea, dos líneas seguidas.
Y la izquierda, ¿cómo la identificamos? Porque las líneas diafragmáticas están entrecruzadas. ¿Ok? Entonces, si vemos acá, entrecruzamiento aparentemente no hay. Claramente es una sobre otra. Nos habla de una placa de proyección lateral derecha, ¿no es cierto? Y la otra, donde sí vemos un entrecruzamiento, vemos acá y vemos esta que sale, ¿no? No es como la otra, ¿no es cierto? Hay un ligero entrecruzamiento, nos habla de estructura izquierda. Son placas laterales, ¿no? Que últimamente muy poco la pedimos en realidad, porque tenemos el apoyo de otro tipo de pruebas, pero es importante condicionar. Ahora, cuando nosotros tenemos ocupación de líquido en las placas laterales, ojo lo que estoy diciendo, ¿cuánto de líquido podemos ya evidenciar obturación del ángulo en una placa lateral? 150 centímetros. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Qué es Meris? Meris, ¿no? ¿Tu nombre? ¿Al lado de Alberto? ¿Cómo te llamas? Soy Catherine. Catherine. ¿Qué opinas, Catherine? ¿Cuánto es el líquido mínimo que podemos hallar en una proyección lateral para identificar presencia de líquido? 152. 150. ¿Alguno más? ¿Alguien dice más? Menos. Por acá dijeron, 150 dijiste, ¿no? 150. Acá dijo 150. ¿Alguien dice más? Menos. ¿Nada? ¿Nadie se anima? Podemos identificar 75. Ya hablamos que en la proyección frontal no la vamos a identificar, ¿no es cierto? Recordemos que clínicamente, para que un paciente sienta síntomas con una efusión pleural, debe haber por lo menos 400 ml para que sienta síntomas, para que tenga el famoso dolor pleurítico. Por placa, una obturación del ángulo por placa frontal es de 150 ml, ¿estoy de acuerdo? De una lateral es 75, podemos diferenciar. ¿Sí? Los ángulos están en la parte lateral, tanto como a poquito lo estoy explicándoles, ¿no? Porque ustedes ya saben todo esto. Los ángulos están en la parte lateral, ángulos ortofrénicos y los cardiofrénicos en la parte central, ¿no? Que nos sirve, lógicamente, cuando tenemos, por ejemplo, el signo de la silueta. Cuando es positivo el signo de la silueta, o sea, se borra la silueta cardíaca, nos va a exteriorizar lóbulos inferiores, porque normalmente en una placa normal, los lóbulos inferiores casi no podemos visualizarlos, ¿no? Porque son inferoposteriores, ¿cierto? Una estructura para valorar el tema de los mediastinos, ¿no? Hay tres tipos de mediastinos, superior, medio, inferior. Las diferentes estructuras que van a estar contenidas en ellas, que ustedes deben identificar, sobre todo cuando estamos sospechando de patología tumoral, ¿no? Las famosas 4 T's. ¿Cuáles son las 4 T's? Josmer. Slide, no te hagas miedo. ¿Cuáles son las famosas 4 T's o los principales tumores de mediastino? Dale, como más fuerte. Moma. ¿Qué más? Dale, Alberto. Dale, las 4 T's. Timoma, teratoma, timos, no se me olvida, y otro gran, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Has dicho timoma, teratoma? Timo, doctor. ¿No dijiste pues timoma? No, solo esos dos, no, solo esos. No, pues son 4. A ver, dale. Tenía una pregunta. ¿Por qué teratoma, doctor? Sí, pero los tumores de mediastino que se presentan, uno de ellos es el teratoma. Y que ellos se ubican generalmente en esta zona. Por eso que siempre cuando valoramos mediastino, tenemos que siempre enfocarnos al que pudiese haber ocupación por las famosas 4 T's, 4 tumores que se presentan en ese interior. ¿Que cuáles son? Timoma, el teratoma, el terrible linfoma y tiroides, ¿no? Son las 4. ¿Okay?
En el mediastino anterior Mama, vemos teratoma, ganglios, linfoma y aorta, tiroides. aorta descendente, el corazón propiamente dicho. En el medio, tráquea, bronquios, ganglios, el esófago está en el mediastino medio y la aorta descendente, y en el posterior tejidos blancos y generalmente estructura para vértebras, ¿no? Estas son las estructuras que se encuentran en las diferentes celdas mediastinas. Cuanto a la incidencia, un poquito más de rayos. Sabemos por dónde entran los rayos: un anteroposterior, anterior, perdón, un anteroposterior. ¿Por qué las distribuyen o por qué las denominan anteroposterior o posterior anterior? Por la dirección del rayo, ¿no? Por donde penetra el rayo. Okay, la lateral. Anteriormente se utilizaba esta incidencia para valorar los derrames pleurales, ¿no? Con esta fórmula de Line. Anteriormente, ¿no? En la actualidad ya no utilizamos esta técnica. Entonces es importante que lo sepan. Esta es la famosa incidencia del ortotótico del boxeador. ¿Se recuerdan cuando hay boxeadores que pelean, sacan un pecho, ¿no? Entonces, la incidencia del boxeador para ver si hay algún tipo de tubulación o tubulación en ápices pulmonares. Una oblicua, que tampoco no se utiliza, pero como referencia es importante que la tengan en cuenta, igual para diferenciar estructura de mediastino. Esto se utilizaba anteriormente cuando no teníamos acceso a la tomografía. En cuanto a la inspiración, hemos hablado de que una excelente técnica de inspiración deben estar visibles 8 a 10 arcos posteriores, costillas del lado derecho, ¿no? Ahí tenemos los arcos posteriores, convexos hacia arriba, nunca se olviden eso. Arcos anteriores, convexos hacia abajo, nunca se olviden ello tampoco. Debe haber 6 a 8 para indicar que esta placa tiene una inspiración adecuada. ¿Esta placa tiene buena inspiración o no? ¿Qué opinan, muchachos? 8 posteriores y anteriores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien inspirada, ¿cierto? Y la traquea tiene buena bifurcación. Siempre el corto derecho es más grueso que el izquierdo. Cuestión de bronco principal. Tenemos otra placa acá. Muy penetrada, lógicamente. Una estructura muy visible, ¿no es cierto? Es una placa penetrada, muy quemada. Otra placa también, con técnica adecuada, ¿o no? ¿Tiene buena inspiración esa placa, muchachos? No. No tiene, ¿no? ¿Y nos podría dar un sesgo de interpretación? Sí, ¿no? Parece un super corazón, ¿no? Un corazonzazo. Entonces, a eso es importante valorar la inspiración, básicamente, ¿no? Ok. Hemos hablado de esto. También de esto. Los arcos para identificar las diferentes proyecciones, las diferentes presentaciones anatómicas, ¿no? Porque no todos, como ustedes pueden ver, las costillas tienen una regularidad o continuidad en la placa, tienen algunas de estas curvaturas más marcadas. Y como vemos, en una poco inspirada, en una correctamente inspirada, hay una diferencia abismal que nos podría dar una interpretación sesgada, ¿no es cierto? Cuando vamos a la rotación, es clave valorar las estructuras que hemos mencionado, ¿no? Columna, sombra traqueal, y la más importante, las apófisis espinosas, que deben ser equidistantes a las cabezas de las plantas. Vemos acá una placa claramente centrada, ¿no es cierto? Hay equidistancia entre ambas, pero valoremos esta inferior. ¿Hacia dónde se dirige la apófisis espinosa? En este lado. ¿Se va al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Quién es derecho y quién es izquierdo? Levanten la mano los de derecho, a ver. Acá hay un derecho. ¿Quiénes dicen izquierdo? Nadie. Ah, izquierdo, ya está la mayoría aparentemente. ¿Y los demás? Hídricos, ¿a dónde se va? Lado izquierdo. Está mucho más cerca al lado izquierdo. Entonces acá tenemos que determinar. Esta placa está rotada hacia el lado izquierdo. ¿Okay? Y en esta, hacia el lado derecho. Entonces, las estructuras
estructuras que están en el lado derecho, y ya las tenemos en la cabecita, lógicamente, pueden magnificarse como tenemos una placa similar a esta. ¿Qué querías preguntar? ¿Puedes volver a explicar cómo diferenciamos el posterior anterior? Posterior anterior, básicamente la disponibilidad de las costillas, de las clavículas, perdón, deben ser en B, cuando es una posterior anterior, y la presencia de cámara gástrica. Cuando es una P, generalmente hay una horizontalización de las clavículas. Normalmente no hay cámara gástrica, como puede ser sospechado en la mayoría de los casos. Es importante la disposición de las escápulas también. En la AP generalmente invade un campo pulmonar, en la PA están fuera de los campos pulmonares, que también utiliza la otra interpretación. ¿Okay? Acá mucho más específico, más cerca, la diferenciación de la rotación de la placa, ¿no? Vómisis espinosas, que deben ser equidistantes a la cabeza de cada una, ¿no? La placa misma anterior que hemos visto, para ver las diferentes estructuras, tienen que ustedes memorizar espacialmente en la cabecita que esas estructuras están ahí, y si hubiese alguna alteración o crecimiento de estas, ya van a poder diferenciar cuáles, ¿no? La misma placa anterior del paciente con EPOC, ¿no es cierto? La posterior anterior y una lateral a la distribución correspondiente. No hay ocupación de mediastino, no hay obturación de ángulo, libre mediastino, entonces no hay nada por el tema bronquial, ¿no? ¿Cómo diferenciamos bronquios y vasos sanguíneos? ¿Qué densidad era? Grasa, ¿no? Se decía grasa. Entre grasa y gas, ¿no? Y aire, ¿no es cierto? Pues más es grasa, que es prominente, ¿no es cierto? Muchas veces te preguntan, hay unos puntitos ahí en las placas. Básicamente son vasos sanguíneos, ¿no? Esta rotación, esa no quiero sacarla. Acá hay una rotación, ¿hacia dónde? Derecha, izquierda. ¿Ah? ¿Derecha e izquierda, muchachos? Derecha, ¿no? Está mucho más limitado el ángulo hacia el lado derecho, ¿no? Que el izquierdo, que es mucho más amplio. En cuanto a la cercanía de la apófisis espinosa a los arcos o la cabeza de las clavículas. En cuanto a la penetración, si está penetrado o no, vimos anteriormente una placa bastante quemada donde podíamos ver estructura ósea, ¿no? Normalmente las costillas o las vértebras deben verse hasta el tercer o cuarto arco, ¿no es cierto? Si pasa del cuarto arco, ya vemos que es una placa demasiado penetrada. Imaginas esta placa, una placa sobreexpuesta o quemada, en realidad, que no nos ayuda a diferenciar mucho la estructura, ¿no? O películas súper expuestas o blandas, donde también igual no podemos diferenciar. Cuando tenemos este tipo de placas, hay que repetir el procedimiento, porque claramente es una falla técnica, ¿no? Es falla en la técnica de la toma de la placa. Aunque podríamos pensar que es un ARS también, ¿no? Pero definitivamente es demasiado blanda, ¿no? Demasiado blanda. O esta placa. ¿Qué llama la atención de esta placa? No se ven los ángulos, ¿no? ¿Y qué es esto? Obviamente que la placa no sirve, tenemos que cambiarla otra vez, ¿no? No tenemos ángulos. O sea, estas placas son de mala técnica. ¿Okay? Luego de haber valorado estos tres primeros puntos, es importante valorar el continente. Y cuando valoramos el continente, ¿qué es lo que valoramos? Las estructuras óseas, columna vertebral, costillas, todo lo que está afuera, ¿no? Esternón, partes blandas, diafragma, ¿no? Región hepática, todo lo que está periférico a los pulmones, a los campos pulmonares. Normalmente cuando leemos una placa, de frente se va a pulmón, ¿no? De frente, ay, tiene una neumonía, pero no han valorado todo lo externo. Entonces, esa es la forma sistemática que se recomienda que se lea para que no digan algunas estructuras, ¿no? Y luego de valorar el continente, pasamos al contenido. ¿Y ahí qué vamos a valorar? Mediastino, ¿no? Vamos a valorar pleura y por último valoramos los pulmones. Ese es
el objetivo de la evaluación secuencial, de la lectura secuencial de las placas de todo. Entonces, la pared heteróxica tiene diferentes estructuras que vamos a ir valorando en base a los 5 puntos que hemos mencionado. Entonces, evaluar partes óseas, siempre cuando vean una placa, vean todo, ¿no? Siempre, los radiólogos al menos, siempre hablan de que es un arte leer una placa, ¿no es cierto? Entonces hay que valorar las partes óseas, los contornos, las partes blandas, el pulmón, la pleura, los cilios, el mediastino, valoren todo, ¿no es cierto? Para que no se les escape ningún detalle. En las partes blandas, la región cervical, cuello, la parte muscular, los diafragmas, mamas si las hubiese, ¿no? Las partes óseas, la columna, las clavículas, las escápulas, las costillas, el esternón, la cabeza, el húmero, todas esas estructuras son valiosas. ¿Okay? Volvemos a la otra placa para que no se olviden las estructuras que vienen acá. Entonces, esta T. ¿Ah? La tráquea, ¿cierto? Esta de acá, ahí. ¿Ah? La apófisis espinosa. La C. La vícula. La BA. Toda hora. La BD. ¿Cómo? ¿No escucho? Botón diafragmático. ¿No existe? ¿Ah? Bronquio derecho, bronquio izquierdo, late, arteria pulmonar. Esta de acá, viene acá va superior. Esta de acá, viene acá inferior. Esta de diafragma derecho. Esta aquí. ¿Ah? Burbuja gástrica. Y esta CF. Entonces esa estructura. Ahí está ahí. Escápula. ¿Qué cosa? Escápula. ¿Listito? ¿Ah? ¿Qué es eso? Una de las piezas de Freddy Krueger. ¿Qué es eso? ¿Ah? Esta es una densidad metal, por ejemplo. ¿Ah? Densidad metal, ¿no? Entonces, en las laterales también vamos a ver las mismas estructuras. La tráquea, ahí, ¿no? Las escápulas, el arco aórtico, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? La fisura oblicua es la que cruza el borde cardíaco posterior, ¿no? Son las mismas estructuras que hemos visto en la parte frontal, ¿no? Las vértebras torácicas, el diafragma izquierdo, el diafragma derecho. Cuando se entrecruzan, ¿qué proyección lateral le da? Izquierdo, ¿cierto? Cuando se sobreponen a la misma altura, es derecho, para que nunca se olvide. ¿Ya? ¿Listo? Y en cuanto a la segmentación pulmonar, siempre hago preguntas de segmentación pulmonar. ¿Cuál es el segmento número 5 del pulmón derecho? A ver, la tercera de este lado, la primera, la que está en la ventana. 1, 2, 3, la con lentes. ¿Cómo se llama la con lentes? Vale, a ver, ¿cuál es el segmento 5 del pulmón derecho? Segmento 4 del pulmón izquierdo. A ver la parejita que está ahí, la tercera fila. El de polo negro. Ah. ¿Sería importante saber la segmentación pulmonar? Es importante, ¿no? Porque tomográficamente nos ayuda a ubicar dónde están las lesiones. Esta es la segmentación pulmonar. Ustedes recordarán que el lóbulo, como he dicho, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos.
Y en esos tres lóbulos hay 10 segmentos. 3 en el superior, 2 en el medio y 5 en el inferior. Lo propio pasa en el pulmón izquierdo. Solo que esta vez hay 2 lóbulos. Y también hay 10 segmentos. La diferencia es que hay 2 que están fusionados. El 1 más 2 y el 7 más 8. ¿Cierto? ¿Que tienen un nombre específico? Sí, pues definitivamente. El apical o el 1, el posterior es el 2, en el lóbulo superior derecho, y el anterior, que es el 3, en ese orden, 1, 2, 3. El 4 es el medial, el 5 es el lateral, y en el inferior es más, ¿no? El superior del lóbulo inferior, el medio basal, el anterobasal, el laterobasal y el posterobasal, ¿no es cierto? La distribución en el izquierdo es el mismo, con la diferencia de que hay una fusión. Va a ser posterior, doctor, no se toca en el anterior, o ya no. ¿Perdón? El basal posterior ya no se ve porque está en la parte posterior. En la parte posterior, por eso que el lóbulo inferior normalmente no se visualiza en una placa normal de tórax, salvo que tengamos el signo de la silueta donde ahí sí sube el inferior. Porque normalmente es infero-posterior, normalmente. Si nosotros evaluamos una placa de tórax, todo este segmento es el superior, todo esto. Y todo esto es el medio. Esta parte posterior recién es el inferior. ¿Ok? En el izquierdo, como les mencionaba, hay 2 lóbulos, igual 10 segmentos, nunca se confunden, hay 10 segmentos. Otra cosa es que hay 2 que están fusionados. Ahí tenemos el ápico posterior, el anterior, y ahí vienen las língulas. La língula superior y la língula inferior, ¿no es cierto? Que si lo pasamos al derecho tendría que ser el lóbulo medio, ¿no? Y en el lóbulo inferior hay igual 5 segmentos similares a los que hemos mencionado en el derecho. El superior del lóbulo inferior izquierdo, el medio basal, el anterolateral se fusionan y el posterior, ¿no es cierto? Entonces, espacialmente ahí los estamos viendo. Y si los estamos viendo, vemos que no vemos casi el lóbulo inferior. Está por acá atrás, inclusive. Más vemos el superior, más es el medio, ¿cierto? Entonces, espacialmente, esos son los segmentos pulmonares. En una placa de rayos X no es fácil en realidad identificar en qué parte está la lesión. Y ahí nos acompañamos o nos apoyamos en la tomografía para específicamente diferenciar en qué segmento está el problema o la infiltración, para nosotros poder hacer la broncoescopía y dirigir de frente ahí el procedimiento. Así lo vemos espacialmente, cómo se distribuye. La parte, el lóbulo inferior está ahí nomás, en la parte lateral inferior, ¿sabes? Más está ocupado por el lóbulo superior y medio, casi todo el campo. En ambos pulmones se da la misma circunstancia. Esos son los segmentos, un esquema más monográfico, ¿no es cierto? Donde está la ubicación de cada segmento. La distribución de los lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio, y miren el inferior está acá abajo, bien pegado. Eso ustedes espacialmente tienen que diferenciarlo y correlacionar con el examen físico que ustedes hagan, ¿no? Miren en el izquierdo como el lóbulo superior agarra casi todo el campo y en la parte posterior está el lóbulo inferior, ¿no? La distribución de los lóbulos en el derecho, superior, medio, inferior. Lógicamente que en el lateral se ve claramente y acá sí podemos ver cómo el inferior abarca hasta la parte superior, por así decirlo, ¿no? El lóbulo inferior. Por eso cuando nosotros hacemos broncoescopía es muy dificultoso entrar al segmento 6, bastante dificultoso porque es posterior y superior. Entonces hay que angular bastante la muñeca para que el broncoescopio entre al segmento 6. Que curiosamente es el segmento que en la mayoría de los casos infiltra en casos de neumonía, ¿no? Campo pulmonar izquierdo. Ambos lóbulos, tanto el superior como el posterior, superior e inferior. Vemos que claramente en la frontal se va a visualizar más el lóbulo superior.
se olvide que hay 10 segmentos en ambos campos pulmonares. ¿Ok? Siempre pregunto, ¿ah? El segmento 4 del lado derecho, ¿cuál es? Segmento 5. Como ya saben, ya no pondré para opción múltiple, ¿no? Le pondré para llenar. ¿Cierto? Es muy fácil, si se dan cuenta, es muy fácil y difícil. Estas son las estructuras vasculares que se visualizan en la placa. Esta correspondería ¿a qué? A la aorta, ¿no? La aorta, ¿verdad? Bueno, no es a la aorta. Correspondería a la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Porque la aorta cabalga encima, cabalga, ¿no es cierto? Sería la pulmonar, la arteria pulmonar. Estas son las estructuras vasculares, ¿no? Tanto en la silueta cardíaca como los vasos que ya los hemos mencionado, ¿no? Cómo abrazan la parte vascular y cómo los troncos se bifurcan. ¿Esta radiografía estaría considerada bien? Está demasiado penetrada, ¿no? Demasiado quemada, demasiado oscura, ¿no? Esta placa, si nos vamos a la parte sugestiva, sin conocer el contexto clínico ni la epidemiología del paciente, digamos que es una placa alargada, con amplitud igual de espacios intercostales, cierta horizontalización de arcos, silueta cardíaca en gota, eco, ¿no? Muy probable. El índice cardiotorácico lo van a ver con mayor detalle en cardiología probablemente, pero ustedes saben que no tiene que pasar de 0.5, ¿no? El ángulo cardiotorácico, para descartar que estemos frente a una cardiomegalia, ¿no? ¿Cómo se saca esa fórmula? Una línea horizontal en la parte central de la placa, sumamos de la mitad para la derecha y de la mitad para la izquierda y lo dividimos entre todo el perímetro torácico. Y si este resultado es menor a 5, significa que es una placa, una silueta cardíaca conservada dentro de límites. Y si sobrepasa este valor de 0.5, podemos estar hablando de una cardiomegalia, sospechar de alguna cardiopatía del paciente, ¿no? Entonces, esta es la división de Felson para diferenciar mediastino, ¿no? Hemos hablado por lo que se encuentra en cada compartimiento. El anterior, para recordar, grasa, ganglios, el timo, la aorta descendente, corazón. En el medio, a ver, ¿dónde está el medio? No sé por qué tenemos acá, aorta descendente. ¿Qué es esto? Tráquea, ¿no es cierto? Hay otro agujero acá, silueta cardíaca posterior. Los que tenemos acá, tráquea, bronquios, ganglios, esófago, y aorta descendente. Y en la posterior, básicamente es región paravertebral, ¿no? Paravertebral. Normalmente se visualiza esta zona cuando tenemos sospecha de abscesos retromediastínicos, ¿no? Tejidos blandos y regiones paravertebrales. Entonces, en el contorno de los mediastinos hemos visto gráficamente, vimos acá el tronco, ¿no? El tronco venoso brachiocefálico derecho de la vena cava superior, la aurícula derecha, ¿no? Dentro de los vasculares, ¿cierto? Lógicamente que cada vez que vean más y más placas radiográficas van a ir entrenándose mucho mejor. Acá el objetivo es que sepan las nociones básicas de las estructuras que están en la placa, ¿no? Correlacionando con la anatomía, lógicamente. En el contorno del izquierdo que vemos, la arteria subclavia izquierda, la aorta, la rama izquierda de la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, no se olviden que cabalga siempre la aorta, ¿no es cierto? Y el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Alguna particularidad que les llame de esas dos placas, tanto la derecha como la izquierda? ¿Rotar? ¿Algo que les llame la atención? Ok, esa masita. Primero, ¿qué proyección es esta? ¿Antero posterior? Posterior anterior, ¿no? Tiene cámara gástrica, la disposición de las clavículas, ¿no? Pero acá lógicamente vemos que hay una ocupación, ¿no? Por eso que hay una torsión o distorsión del tránsito de la tráquea, si se dan cuenta, ¿no? No es la vertical,
conservada, si no está distorsionada. Es más, hay deformidades en el trayecto, probablemente por la ocupación de esta estructura, ¿no? Acá parece que hubiese una estructura que estaría comprimiendo esa zona y alterando la arquitectura mediastínica, ¿no? Okay. En el mismo caso, hay una imagen radiolúcida en el mediastino anterior y acá claramente hay una ocupación, ¿no? Ocupación de probablemente una T, unas famosas T, ¿no? Cualquiera de los cuatro. Deben ser epidemiológicos. Otra placa donde vemos igual, ¿no? Un cuadro similar, ¿no? Horizontalización de arcos, posición de la silueta. Acá lo que valoramos es silueta mamaria, ¿no es cierto? Que siempre hay que diferenciarla para identificar al paciente y con eso correlacionar la clínica. Entonces, hemos dicho que sistemáticamente el objetivo es primero los 5 pasos, ¿no? Ver la incidencia o proyección, ver si está bien inspirado o no, valorar la rotación, o si está centrada o rotada, valorar el continente y finalmente valorar el continente, ¿no? Y eso vemos en esta placa. ¿La proyección cuál es? La posterior anterior. La segunda es si está bien inspirada o no. ¿Está bien inspirada? ¿No es placa? Está bien inspirada. La tercera es si está rotada o centrada. ¿Está rotada o centrada? Aparentemente está centrada. Luego es valorar tejidos blandos, continente, tejidos blandos, estructuras óseas, región cervical, ¿cierto? Diafragmas. Y luego recién pasamos a mediastino y cuando valoramos, perdón, mediastino no, a contenido, ya valoramos mediastino, ángulos y recién valoramos parénquima pulmonar o campos pulmonares. ¿Ok? Esa es la forma de leer la placa. Si ustedes se acostumbran a leer de esa forma una placa rayos X, no habrá ningún problema, ¿no? Entonces, la valoración de los campos es de esa manera, ¿no? Primero un lado, luego el otro, luego comparar. Correlacionando a la parte clínica y a la anamnesis y epidemiología para llegar al diagnóstico. Reitero, las placas son pruebas complementarias, no nos dan un diagnóstico. El diagnóstico lo hacen ustedes con el examen físico. La valoración sistemática del diafragma es de esa manera, igual valorando todas las estructuras en ese orden. ¿Cuál es el diafragma que se encuentra más elevado? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Y por qué? ¿Quiénes dicen izquierdo? Perdón, ¿quiénes dicen derecho y quiénes dicen izquierdo? ¿Tú qué dices? Derecho. ¿Quiénes dicen izquierdo? ¿Derecho? ¿Dónde va? Derecho sería. ¿Y por qué? ¿Y por qué el derecho está más elevado? Por la presencia del hígado, ¿no es cierto? Otras pruebas que se realizan en radiología que nos ayudan, la broncografía. Anteriormente se llamaba o se utilizaba esto cuando había sospecha de tromboembolia o infartos pulmonares. En la actualidad ya no se utiliza esta técnica, hacemos una IPT, ¿no? La estetografía, pero así se evidenciaba, ¿no? Con un contraste yodado, se evidenciaba toda la parte bronquial. Si había alteración en el tránsito, ya diferenciábamos si había una presencia de un trombo, ¿no? A la placa lateral, miren cómo se visualiza las estructuras vasculares de las arterias principales en los pulmones. El tronco, cuando queremos diagnosticar coartación de la aorta, ¿no? O aneurisma aórtico, más que todo. Una deformidad bien marcada, una placa contrastada, una ecografía normal. Dentro de los patrones radiológicos, dentro de las lesiones del espacio aéreo, tenemos que identificar algunas patologías puntuales, patologías consolidativas o de condensación, neumonías a la cabeza, atelectasias, hemitórax,
hemotórax, neumotórax, presencia de nódulos y masas. La diferencia entre ambos es el tamaño. No olvidemos que cuando hablamos de nódulos hablamos de estructuras menores a 3 centímetros y cuando hablamos de masas hablamos de estructuras mayores a 3 centímetros. Presencia de patrones intersticiales, presencia de lesiones cavitarias y quísticas, presencia de calcificaciones o granulomas y presencia de hiperclaridad pulmonar, que en este caso de los neumotórax. Todas esas valoraciones podemos encontrar en la placa de tórax, ¿no? Claramente tenemos un patrón alveolar, patrón algodonoso, patrón en nubes, ¿no es cierto? Se llama así. Con presencia o no de broncograma aéreo, sí, aparentemente sí, estamos frente a una neumonía atípica, ¿no? Una neumonía intersticial, una neumonía típica, como sarcoma, ¿no? Un patrón nodular a micronodular, ¿no? Más que micro parece nodular, ¿no? Podemos estar frente a una histoplasmosis, en este caso, porque el gránulo es muy grueso. Un diagnóstico diferencial de este tipo de patrón, milia, ¿no? Pero la milia es micronodular, no es macro. Acá los gránulos son bastante grandes, pero podría ser también una milia con evolución broncogénica, o una milia evolutiva también. Entonces, es un patrón nodular, ¿ya? Un patrón intersticial, donde básicamente lo que tenemos que visualizar es un patrón en redecillas, ¿no? Como redes, patrón intersticial. Y si este patrón intersticial sobrepasa el tercio externo, confirmamos la CEPIC, ¿no? Una fibrosis pulmonar. Las líneas de Kerley, que son líneas horizontalizadas, que también nos habla de engrosamiento de intersticio en un patrón retículo intersticial. Los patrones vasculares de patología normal, normalmente hemos visto que los bronquios son más grandes y los vasos son gruesos, ¿no? La distribución vascular es simétrica, generalmente son de mayor calibre en las bases, ¿no? El ilio del izquierdo tiende a ser más elevado que el derecho, ¿no? Y más vertical también, tiene una caída más grande, ¿no? Por eso cuando existe, y el derecho tiende a ser mucho más grueso, por eso cuando hay antecedentes de presencia de cuerpo extraño por atragantamiento o por ingesta accidental, la mayoría de los bronquios que se obstruyen es el derecho, porque es más grueso que el izquierdo, ¿no? Vascularización normal de los ilios. Muchas veces, muchos colegas cuando ven este ilio dicen, no, acá está el cuadro bronquial, acá está la neumonía. Cuando no hay broncograma aéreo, no hay absolutamente nada, ¿no? Y bombardeamos a los pobres pacientes con antibióticos de amplio espectro. Fíjense que es una vasculatura normal. Cuando tenemos ya con patologías de congestión pulmonar, vamos a ver la famosa imagen en ala de mariposa, se llama esto, ¿no? Imágenes iliofurales, o imágenes radiopacas que van del lóbulo medio o el tercio medio, congestivas en ambos lados. Si es bilateral, hay que pensar en edema, presencia de líquido, de un nódulo de pulmón en la primera causa, ¿no? O mal de montaña también. Y para ir terminando, vemos patrón de vascularización pulmonar aumentada, ¿no? Engrosada claramente, que eso lo vamos a visualizar cuando vemos cuadros de sospecha de tromboembolia pulmonar. Y cuadros de hipovasculatura en casos de infarto pulmonar o alteraciones congénitas y metabólicas. Típica placa con cuadro de hipovascularización, ¿no? Vemos claramente, este es un infarto pulmonar, ¿no? No hay vasculatura en comparación a esta otra. Si bien la imagen no es de buena calidad, pero sí se puede diferenciar que en el campo pulmonar izquierdo sí tenemos vascularización conservada con las alteraciones que tiene la limitación que tiene esta placa. Y vemos la densidad, ¿no? Cómo cambia la densidad. Una densidad bien clara, ¿no? ¿Y listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? El objetivo de esta primera clase era definitivamente traer la parte introductoria de rayos X. Creo que con esta espero haber